Buenas tardes, buen día, hermanos, buenos días a todos donde quiera que estén y a la hora en la que estén estudiando. Espero que se encuentren muy bien, todos y cada uno de ustedes bendecidos en el Señor y con muchas ganas de estudiar. Ha sido ha sido un buen viaje, ha sido una experiencia buena estudiar a través de estos videos. Obviamente yo sé que tanto ustedes como nosotros pues tendríamos ganas de interactuar quizá de frente a frente, cara a cara, pero también es una bendición que podamos llegar a través de estos videos a donde quiera que tú estés. Hemos estado estudiando los profetas menores. La última clase estudiamos Zacarías y yo te hice hincapié que es importante que para que entendamos el mensaje de estos tres últimos profetas, Zacarías, Ageo y Malaquías, tenemos que entender lo que es el mensaje post-exílico, el tiempo post-exílico, la era post-exílica. Esto va a ser clave para el entendimiento del mensaje de los profetas. Sí, desde el principio, desde la primera clase, hemos estado aprendiendo cosas diferentes, hemos sido confrontados por la palabra, pero en esta ocasión es muy importante que tú entiendas eh, lo que es el mensaje posexílico, para que Ageo y Zacarías cobren mejor vida y tengan mucho más sentido en nuestro estudio. Obviamente no es posible que nosotros te digamos todo lo que tienes que saber sobre los profetas menores, porque ni nosotros mismos sabemos todo sobre ellos. Y no pretendemos, ¿verdad?, que sepas o que en esta clase te podamos dar todo y gran cosa sobre los profetas menores. Es un panorama, la clase es los profetas menores, y este es un panorama sobre lo que tienes que saber sobre cada uno de los profetas. Más allá de querer darte todo lo que tú tienes que saber sobre los profetas menores, queremos trabajar y darte algunas herramientas para que tú seas un estudiante serio y sigas adelante en tu estudio de los profetas menores y de todas las otras clases que tú llevas en este instituto. ¿Sí? Entonces tienes que tener eso muy presente, que hay puntos, no vamos a ver cada punto de lo que es Ageo, de lo que es Malaquías, pero que es importante que tengas algunas herramientas para que tú continúes eh, autoestudiando sobre este tema. ¿Sí? Así que sigue adelante, yo te animo en el nombre del Señor a que sigas adelante en el estudio de los profetas menores. Eh, ¿Qué es el mensaje posexílico? Una vez más, es muy importante que lo entendamos para que este mensaje tenga más sentido y cobre mayor relevancia en nuestro estudio bíblico. La diferencia es que en el mensaje preexílico, en los primeros 6 profetas que vimos, eh, el mensaje de Dios era arrepiéntase. ¿Se acuerdan? Eran 3 puntos, ¿no? Ustedes me han desobedecido. Número 2, si no se arrepienten, viene juicio hacia ustedes. Y número 3, a pesar del juicio, Dios tiene preparada una restauración para ustedes. Entonces, es importante que en su momento fue importante que entendiéramos el mensaje preexílico. Dios quería que al pueblo no le pasara nada. Ahora, el pueblo siguió desobedeciendo, el pueblo siguió en la idolatría. Dijimos que había 3 problemas principales: la idolatría, el ritualismo y la injusticia social. Ellos continuaron en los tres problemas, y al final ellos se van al exilio. Pasaron 70 años. Y yo en la clase pasada te hablé que no es tan fácil predicar del exilio como muchos lo hacen, ¿verdad? Muchos predican o enseñan sobre el exilio y dicen, eh, bueno, sí, el pueblo fue 70 años a Babilonia y regresó a Jerusalén. Y no es así de fácil, yo te lo dije la clase pasada. No es así de fácil, así no se predica, así no se enseña sobre el exilio. ¿Sí? Es que muchas personas nacieron, muchos judíos nacieron en Babilonia, y para ellos, para muchos, su hogar, su idioma, era el de los babilonios. De repente, 70 años después de que ellos llegaron a Babilonia, Dios dice, es hora de volver a casa, y nosotros conocemos la historia de Esdras, de Nehemías, y la historia de dentro mismo de los profetas, en donde el pueblo tenía que regresar. ¿Sí? El pueblo tenía que regresar. Ahora, dicen que vamos a regresar a casa, pero mi casa ha sido siempre esta. Ese es el gran dilema del exilio. Incluso yo te comenté que en algunos historiadores dicen que el idioma hebreo casi desaparece en el tiempo del exilio. ¿Por qué? Porque por esto mismo, porque habían adoptado la cultura
de los babilonios. Es difícil, ¿verdad? Hoy en día esto se parece a tantos latinos, y no solo latinos, sino asiáticos, europeos, que vienen a Estados Unidos y convierten de Estados Unidos su país. Sus hijos nacen aquí, sus nietos nacen aquí, ahora este es su país, este es su idioma y su cultura. ¿Cómo les puedes decir después de 70 años, vamos a casa? Ellos van a decir, esta es mi casa, ¿verdad? Entonces algo así es el exilio, ¿verdad? Aún así la voluntad de Dios era que ellos regresaran, ¿verdad? A casa. Por eso la historia de Daniel es tan fascinante, y Daniel es un personaje tan admirable, porque Daniel, a pesar de que llegó muy joven, por ahí algunos presumen que a los 15 años llegó a Babilonia, no perdió el idioma, no perdió la cultura, ¿verdad? Y no dejó de creer en Jehová, el único Dios. Aquí vienen jóvenes en Estados Unidos de 10 años y al tiempo ya no hablan su idioma nativo, sino solamente el idioma que han aprendido en este país, el inglés, la cultura, se olvidan de toda la cultura. Es difícil, por eso otra vez Daniel es un personaje admirable. Este es el mensaje del posexilio. Ya no es el mismo mensaje de Oseas, de Amós, si me entiendes, de Joel. Ya no es el mensaje de tú estás en pecado, arrepiéntete porque si no va a venir un castigo a ti. Ya no es este mensaje. Ahora el mensaje es, ya ves lo que le pasó a tus antepasados, estuvieron 70 años en Babilonia, ahora que no te vuelva a pasar esto a ti. Pero Jerusalén está totalmente destruido. En el mensaje preexílico, el mensaje era algo así como que no vayan a destruir Jerusalén, que no va a llegar juicio a ti, arrepiéntete. Ahora ya llegó el juicio ya había llegado hace años, hace casi 100 años. Que no te vuelva a pasar, hay que reconstruir, hay que empezar de cero, un nuevo comienzo. Este es el mensaje del posexilio. Y si entendemos esta situación política, geográfica, eh, otra vez el mensaje de los profetas cobra mucho más sentido. Primero vamos a ver a Ageo. Y te invito a que busques en tu Biblia, vamos a leer algunos pasajes de Ageo en esta tarde. Sí, Ageo. Tiene 2 capítulos, pero ambos capítulos son bastante interesantes. Este Ageo es uno de los profetas que nos da fecha, dice el capítulo 1 y versículo 1, el 29 de agosto, yo leo de la Nueva Traducción Viviente, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. ¿Sí? Interesante cómo, bueno, no hay que perder de vista aquí a Ageo, aquí lo cerré, pero no hay que perderlo de vista, tengámoslo aquí listo para estar leyendo algunos otros pasajes aquí de Ageo. Recuerda que Ageo, Zacarías y Malaquías son los 3 profetas del posexilio y los últimos 3 profetas del libro de los 12. ¿Sí? Ageo es uno de los profetas que nos da una fecha bastante específica. Fíjate cómo empieza el versículo 1. El 29 de agosto, dice la Nueva Traducción Viviente, del segundo año del reinado del rey Darío, ¿verdad? Nos da una fecha. ¿Sí? La audiencia de Ageo es un grupo de judíos que por el decreto de Ciro, en el 538, habían podido regresar a Jerusalén y empezar la reconstrucción. ¿Sí? Una de las cosas importantes es que el pueblo tenía que entender que esta restauración que iban a experimentar no era una restauración total, ¿sí? Ya que en cierta manera, por el rey Darío, seguían bajo el imperio persa. Entonces fíjese cómo es el mensaje posexílico. Estás en libertad de regresar a Jerusalén, pero todavía hay un poco de yugo. ¿Por qué? Porque el Señor está preparando, y este es el mensaje de Malaquías, al verdadero libertador, al que va a dar la libertad total. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros sabemos que cuando Dios habla a su pueblo de libertad total, el pueblo lo entendió de manera política. Por eso cuando Cristo vino y cuando esperaban al Mesías, la gente esperaba un guerrero que los iba a liberar de cualquier yugo, de cualquier imperio. La invitación de Ageo es tremenda invitación.
Y les invita a dejar de pensar en ellos para pensar en Dios. ¿Cuál era la invitación del mensaje posexílico? Bueno, Dios les dijo, tienen que regresar a Jerusalén y restaurar el templo, la ciudad, o sea, reconstruir. ¿Sí? Y mire lo que pasó. El pueblo estaba reconstruyendo, pero mire esto. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Versículo 2. Todavía no ha llegado, el pueblo dice, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa de Jehová. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Sí. Versículo 5. Han sembrado mucho, versículo 6, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Esta frase, miren lo que les está pasando, vean en lo que se están convirtiendo, aparece en varias ocasiones. Mira, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 18. Miren, fíjense bien, fíjate bien lo que les está pasando. Entonces, la primera exhortación en el libro de Ageo es dejar el egoísmo. La gente llegó y lo primero que empezó a reconstruir, lo primero que empezó a reconstruir fue su propia casa, fue su propia vida. La gente dice, no, yo me ocupo de lo mío, de lo de Dios, pues, y fíjese el versículo 3, en la casa de Jehová nos ocuparemos después. El problema es tú lo sabes, es que el templo era el lugar donde Dios moraba. Sabemos, Zacarías ya nos explicó que Dios no está atado a ninguna pared y que va a llegar el momento, en las visiones lo vimos, de que ni la muralla va a poder contener la presencia de Dios. Pero el reconstruir la presencia de Dios era sinónimo de reconstruir el templo era sinónimo de reconstruir la presencia de Dios, es decir, de reconstruir la relación que tenían con Dios. Por eso ellos tenían que llegar. Una cosa que ellos habían perdido en Babilonia fue la relación íntima con Dios. ¿Sí? Ellos habían perdido la relación íntima con Dios. Al regresar ellos, Dios les dice, tienen que reconstruir el templo. ¿Verdad? No porque el templo sea el punto de reconstrucción, sino porque el templo significaba la presencia de Dios. Es decir, porque al reconstruir el templo ellos iban a reconstruir la relación que habían perdido por la idolatría, por la injusticia social y por el ritualismo. ¿Sí? Pero ellos no vieron la presencia de Dios como una prioridad que tenían que reconstruir. Ellos vieron como prioridad construir su casa, comprarse cosas, hacer banquetes, estar bien ellos. Ellos estaban viviendo, ellos reconstruyeron unas casas bien bonitas y bien grandes, pero el templo en ruinas. Eso es lo que nos dice el versículo 3. Y en 4 ocasiones en este libro, Ageo les dice, fíjese bien, considerad, miren bien lo que les está pasando. Fíjate bien, en 4 ocasiones, ya lo vimos, capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 18. Una frase recurrente de Ageo. Fíjate bien lo que les está pasando. Esa es la primera exhortación. Exhortación no solo a reconstruir el templo, sino una exhortación a dejar el egoísmo. No solo reconstruir lo que a mí me conviene, sino a cualquier lado en el que yo vaya, lo primero que tengo que construir es la relación con Dios. Esa es la primera
invitación. El pueblo estaba reconstruyendo otra vez sus casas, sus negocios y la casa de Dios. El templo estaba en ruinas. Imagínate la escena. Un vecindario, casas grandes, hermosas, mansiones, lujosas, y en medio del vecindario, la casa de Dios en ruinas, en escombros, hecha pedazos. Era una fotografía que indicaba, que gritaba, que la gente se había enfocado en ellos y no en la presencia de Dios. En el capítulo 2 vemos un mensaje también bien interesante. Dios hace recordar a la antigua generación el templo de Salomón en su esplendor, ¿sí? Y hace que reflexionen de la actual, ¿verdad? Condición del templo. Esto es para que ellos reflexionen. Mira el capítulo 2. Entonces el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios, allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, en su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no tengan miedo. ¿Sí? Qué interesante mensaje. Dios viene y le dice al pueblo, ¿te acuerdas cómo era antes el templo? ¿Te acuerdas lo bonito que estaba? ¿Te acuerdas el esplendor que tenía? Y ahora no se parece en nada. Ahora está feo, ahora está destruido. No se parece. ¿Qué es esto? Parece como que Dios quiere desanimar al pueblo. Pero no es el caso. Lo que Dios quiere es que el pueblo recuerde el esplendor del templo y que debe estar mejor el templo de lo que jamás estuvo. ¿Sí? De que ellos tenían que trabajar duro, que no tuvieran miedo, que había quedado un pequeño grupo de todos los que habían estado. Muchos se quedaron en Babilonia, muchos murieron, pero un pequeño grupo, un grupo de fieles estaba ahí. Y le dice al gobernador y al sumo sacerdote, sean fuertes, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. ¿Sí? Porque yo estoy con ustedes. Este recuerdo del antiguo esplendor es un recordatorio de cómo el templo estaba en su mayor esplendor y cómo debe estar. De que ahora las ruinas que había no se parecían en nada a lo que Dios quería. Pero ¿cómo debe ser el templo? ¿Cómo debiera ser el templo? ¿Cómo debía ser el templo después de este tiempo de oscuridad, este tiempo de problemas, de sufrimiento, de dolor? Ellos tenían que visionar, ellos tenían que ver, ¿verdad? Que tenían que tener esa visión de cómo iba a ser el templo. Ahí le dice, no teman, ¿sí? No tengan miedo. En el versículo 10, Dios les promete bendiciones, y dice el versículo 10, el 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. Si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino, aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestaron, no. Luego Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de estos alimentos, ¿se contaminará la comida? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió, así mismo sucede con este pueblo y con esta nación. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado.
Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del edificio del templo del Señor. ¿Sí? Y bueno, Dios habla a las personas en este grupo que han sido negligentes en cuanto a la reconstrucción del templo. Y ahora, cuando ellos entiendan su prioridad, lo fácil, fíjate los versículos 12, del 12 al 15, lo fácil que es contaminarse, lo difícil que es limpiarse. Lo fácil que es contaminarse y lo difícil que es limpiarse. Fíjate nada más en esto. Y Dios dice, por eso el templo está contaminado y todas las cosas que han hecho están contaminadas. Pero en los siguientes versículos, del 16 hasta el 19, Dios les promete bendiciones si ellos entienden la consagración a Dios. Si ellos entienden la consagración a Dios. ¿Sí? Y termina Ageo con la mayor bendición, la promesa de un sello. ¿Sí? La promesa de un sello, dice el versículo 20. En ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje a Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel mi siervo, te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Mira, te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque yo te he escogido. ¿Sí? Este sello es Cristo mismo, la garantía de que Dios va a cumplir sus promesas. En el capítulo 1 y el capítulo 2, Dios le ha dicho al pueblo, enfócate en mí, enfócate en la prioridad que es construir casa para Jehová, es decir, para reconstruir la relación con Dios. No te enfoques en ti, enfócate en mí, yo te voy a bendecir. Materialmente, yo voy a traer lo que necesitas. Y segundo, yo te doy un sello de que las promesas son verdad, y el sello es Cristo mismo. No crea usted que Cristo sacó de la nada Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Él no las añadirá. Eso no lo sacó Él de la nada. Este es el mensaje de Ageo. Si tú te enfocas en la prioridad, el Señor te ha de bendecir. ¿Sí? Entonces, este es el mensaje de Ageo, el mensaje post-exílico de Ageo. Prioridad es construirle casa a Jehová. Vamos a Malaquías. Malaquías sigue en la misma situación del exilio. ¿Sí? Malaquías sigue en la misma situación del post-exilio, y el mensaje es post-exílico. ¿Sí? Malaquías, en el capítulo 1 y el versículo 1, dice, este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. ¿Sí? Por medio del profeta Malaquías, es decir, no viene una fecha, no vienen datos tan específicos como en Ageo y como en algunos de los otros profetas, pero lo más probable es que haya sido después de la reconstrucción del templo. ¿Sí? Tal parece que el pueblo, después del mensaje de Ageo y durante el tiempo de Zacarías, comenzó la reconstrucción del templo y se enfocaron de verdad en la prioridad, que era reconstruirle casa a Jehová. Nosotros sabemos que vino Herodes al final a terminar físicamente la reconstrucción del templo cientos de años después, pero Malaquías se encarga de cerrar el libro con el mismo tema con el que Oseas lo abrió. Si te acuerdas de la clase, de las primeras clases, cuando vimos Oseas, el tema es el amor de Dios. Y el libro de los 12 viene a cerrar con el mismo tema con el que se abrió, con el que fue abierto. El amor que Dios tiene a su pueblo. Fíjate todo lo que pasó en estos 12 libros. Todo lo que pasó, la historia que la injusticia del reino del norte, la invasión del reino del sur, el exilio, el regreso.
como la caída del reino babilonio, del imperio babilonio, y el surgimiento de un nuevo imperio, ¿verdad? Los persas, el decreto del rey Darío, todo esto ha pasado. Y a pesar de todo lo que esto ha pasado, suceden cosas, imperios caen, imperios surgen, reyes caen, reyes surgen, el pueblo va a un lado, el pueblo va al otro, pero el tema sigue siendo el mismo. Dios ama a su pueblo. Esto es bien hermoso de entender. ¿Sí? Este es el mensaje de Malaquías. Dios ama a su pueblo. Y si nos fijamos bien, hay una conexión bien interesante entre las últimas palabras de Malaquías y las primeras palabras de Mateo. ¿Sí? Las primeras palabras de Mateo, eh, donde tiene que ver con esperar a alguien, y en Mateo parece que ese alguien está llegando. Entonces hay una conexión entre las últimas páginas y palabras de Malaquías y las primeras palabras de Mateo. ¿Sí? Y esta conexión se da específicamente con Juan el Bautista. El pueblo, por decirlo de alguna manera, estaba curado de la idolatría que sufrían antes, pero el ritualismo, como un ídolo, también se estaba apoderando de las personas. ¿Sí? El ritualismo. Pero mira el capítulo 1 y el versículo 5. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice: yo siempre los he amado. Fíjate la manera en la que empieza el versículo. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican: ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Sí. Entonces, a lo mejor un judío se estaba preguntando en este punto: ¿por qué nos ha pasado todo lo que nos ha pasado? Estábamos bien, primero estábamos unidos, después el reino se dividió, y luego hubo gran enemistad entre ambos reinos. Después vino la plaga, juicio a las naciones, juicio a los mismos judíos. Vinieron los asirios a invadir el norte, vinieron los babilonios a invadir el sur. Después nos fuimos al exilio, después regresamos, pero regresamos y está todo destruido. ¿Por qué está pasando todo esto? Y Malaquías, como es el encargado de cerrar este tema, le deja bien en claro al pueblo la razón. Yo siempre los he amado. Y todo lo que ha pasado, estos puntos históricos que hemos visto, han pasado porque Dios ama a su pueblo, porque lo disciplina, porque le da una lección, porque lo rescata, porque lo hace regresar, porque le regresa las bendiciones y le da muchas más. Por todo esto, son muestras, todas estas son muestras, aunque algunas parezcan malas, pero todas estas son muestras de que Dios ama a su pueblo. ¿Sí? De que Dios ama a su pueblo. Este es el primer punto que Malaquías le quiere dejar bien en claro al pueblo. Dios te ama y todo lo que ha pasado ha sido por amor. ¿Cuáles son algunos problemas que el pueblo debe evitar? Ya lo vimos, el mensaje posexílico tiene que ver no tanto con lo que va a pasar, sino con aprendan de lo que ya pasó. Ese era el mensaje preexílico. El mensaje preexílico era aquel mensaje de cuidado con lo que estás haciendo, porque puede venir un juicio. El mensaje posexílico es: fíjate lo que les pasó, porque no les vaya a volver a pasar. ¿Qué les pasó? Capítulo 1, versículo 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy su padre y su Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Sí. Dice, dígase la comparación: si un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor, yo que soy su padre y su Señor, ¿por qué no me respetan? Esa es la pregunta. ¿Y sabe por qué?
Aquí está el porqué. Los sacerdotes, los líderes, eran los más irrespetuosos. Eran los más irrespetuosos. ¿Sí? Obviamente los líderes son los encargados, los sacerdotes son los encargados, eran los encargados de enseñarle al pueblo a cómo respetar a Dios, cómo amarlo, cómo obedecerlo. Eran los guías del pueblo. Y si ellos faltaban al respeto, ¿qué podíamos esperar del pueblo? Por eso Dios dice, y ya lo hemos visto en otros pasajes, ya lo hemos visto en otras partes, cómo Dios dice, si el pueblo no me respeta, ustedes son los primeros, lo vimos en Miqueas. Ustedes son los primeros que no me respetan, son los que ponen el mal ejemplo. ¿Cómo me va a respetar el pueblo si ustedes no me respetan? Sí. Había corrupción sacerdotal. Y otra vez, a pesar de que habían sido curados de la idolatría, ellos tenían el ritualismo. ¿Sí? Esto iba a desarrollarse más y más y más hasta llegar al fariseísmo con el que se encontró Jesús 400 años después. ¿Sí? Y fíjate en el capítulo 1 y en el versículo 10. Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos. No estoy nada contento con ustedes. Dice el Señor, yo quisiera mejor cerrar el templo porque para esa adoración que traen mejor que se cierre. Sí. Para eso es ese ritualismo, ¿verdad? Ahora en Hechos capítulo 21, fíjate, vamos a leerlo, Hechos capítulo 21. Que Dios está deseando aquí que el templo se cerrara. Mira lo que pasa en Hechos 21:30. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. El templo se cerró. Tal parece que aquí está el sueño hecho realidad de Dios. Pero el punto aquí en Malaquías 1:10 es que el ritualismo se estaba apoderando. Ya no había idolatría como la conocimos antes, la imagen metida en el templo. Pero los sacerdotes estaban tan apáticos que le estaban enseñando el ritualismo a la gente. Y para Dios, según el 1:6, es una gran falta de respeto. Este ritualismo es hacer las cosas de manera mecánica. Ofrecer sacrificio porque pues siempre se hace, pero no sentirlo, no amar a Dios, no hacerlo con pasión, con el ánimo y la pasión y el corazón que Dios quiere. La gente está cayendo en el ritualismo, y el ritualismo otra vez se desarrolla más y más y más cada vez, que 400 años más tarde Jesús viene y encuentra un ritualismo llamado fariseísmo, donde tal parece que lo único que importa es lo externo, es vestirse bien, es aparentar. Jesucristo viene a revolucionar esa idea y a quitarla y a decir, Dios quiere el corazón, no lo externo. ¿Sí? Dios quiere el corazón y no lo externo. ¿Por qué? Porque los que estaban poniendo esta moda del ritualismo eran los líderes mismos. Había corrupción sacerdotal. Mira el capítulo 2. El capítulo 2 del 1 al 9. Los sacerdotes están llenos de corrupción, están llenos de robo, están llenos de cosas malas. El capítulo 2, en el versículo 10, es un llamado a la fidelidad. Ya que los sacerdotes no estaban siendo fieles, Dios llama a la fidelidad. Y Dios usa la figura del matrimonio como uno de los más grandes pactos que hay entre el hombre, el matrimonio. Dice el versículo 10, capítulo 2. ¿No somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden cultos a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto, y que aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen porque Él nos presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración?
Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales, ¿no te hizo el Señor uno solo con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo que lo hemos cansado?, preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor. Entonces, fíjate cómo parte del problema que Dios tiene aquí es que la gente se estaba divorciando, literalmente se estaba divorciando. Y estaban siendo infiel al pacto que Dios les había dado. Infiel al pacto que habían hecho con su esposa. Dios dice, Dios aborrece el divorcio. Y divorciarme de mi esposa es llenarla de crueldad, abrumarla de cosas malas, es hacerle un gran mal a mi esposa, o en estos casos, en los días de hoy, a mi esposo. Es un gran mal. ¿Sí? Para Dios, un principio para seguir es el seguir con los pactos que tenemos en la tierra, especialmente el del matrimonio. Aquí encontramos una de las declaraciones más fuertes de toda la Biblia. Dios aborrece el repudio, el divorcio. ¿Sí? Porque el divorcio muestra la incapacidad del hombre de seguir un pacto. Y Dios es un Dios de pactos. No estamos diciendo ni estamos mostrando nuestra posición ante el divorcio y las nuevas nupcias. Estamos hablando de una realidad, de un hecho bíblico. Dios aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto terrenal, es un pacto de esta tierra, divino, pero de esta tierra, es decir, viene de Dios, pero es para vivir en esta tierra. Y al divorciarme, demuestro mi incapacidad para cumplir un pacto. Y Dios es un Dios de pactos. ¿Sí? Dios es un Dios de pactos. Cuando el hombre no puede cumplir un pacto, eso es una alarma para Dios, por su relación con Él, por la relación que tenemos con Él. Si yo no puedo cumplir el pacto que tengo aquí con mi hermano, o con mi prójimo, o con mi esposa, ¿cómo puedo cumplir un pacto con Dios? Eso es lo mismo de Mateo 5. Por eso Dios dice, cuando vayas a traer tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, déjala ahí. Ve y reconcíliate, es decir, reanuda el pacto de amor que tienes con tu prójimo, porque ¿cómo vienes a jurarme lealtad en el pacto cuando no puedes cumplir un pacto con la persona que tienes a tu lado? Es el mismo de Juan, el mensaje de primera carta de Juan. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves y a tu hermano que ves lo aborreces? Es imposible, eso no tiene sentido, eso es una mentira. ¿Sí? Entonces, cuando yo sigo un pacto en la tierra, eso demuestra que yo puedo tener un pacto con Dios y que Dios puede confiarme un pacto en mis manos. Los últimos versículos del capítulo 2 es... capítulo 2 dice... Fíjese, el capítulo 2, versículo 17. Lo cansaron diciendo, todos los que hacen mal son buenos a los ojos del Señor, y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? La gente pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? La gente de manera cínica hace esta pregunta. Y Dios responde. La respuesta a esta pregunta es lo importante. ¿Dónde está el Dios de justicia? La respuesta de Dios es, voy a mandar a mi mensajero para que les enseñe lo que es el Dios de justicia.
Para entender la respuesta a esta pregunta, tenemos que ver la predicación de Juan el Bautista. Para entender la respuesta a la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Tendríamos que ver la respuesta y la predicación de Juan el Bautista en los primeros capítulos de los Evangelios. El capítulo 3, versículo 6, la acusación es: ustedes me han robado. Otra de las acusaciones: ustedes me han robado. Otra vez, esto es un mensaje posexílico. Esto es algo que había pasado, que Dios ahora es severo y directo porque no quería que el pueblo pasara por esto una vez más. Ustedes me han robado. Y la gente se preguntaba, fíjate, hablando un poquito de la literatura de Malaquías, del estilo del escritor, como tiene un estilo, Malaquías tiene un estilo único, donde Malaquías mismo escribe y dice: Jehová dice esto, y el pueblo dice esto otro. Es como un diálogo entre el pueblo y Dios. Casi nadie escribe de esta manera en el Antiguo, especialmente en el Antiguo Testamento. En la Biblia casi nadie escribe la pregunta de Dios y la respuesta. Por ejemplo, Habacuc escribe, pero no las respuestas, ¿verdad? Al menos no de maneras tan explícitas, como un diálogo como lo hace Malaquías. Es una conversación bien interesante. Entonces, en el capítulo 3, versículo 6, dice Malaquías, describe esta conversación. El escritor de Malaquías dice: bueno, Jehová dice, ustedes me robaron. Y el pueblo dice: ¿cuándo te robamos? Porque robar es ir a tomar un objeto, ¿verdad? Estas plumas, estos bolígrafos, esta memoria que está aquí, yo vengo y la tomo. Viene alguien, entra a esta oficina, se lleva esta memoria y se va. Eso es robar. Y dice Dios: ustedes me robaron. Y el pueblo dice: nosotros nunca hemos ido a quitarte nada de lo que es tuyo. Y dice Dios: ustedes me han robado. Cuando ustedes no me dan, fíjate cómo el concepto de robar se extiende y se hace más grande, más profundo y más poderoso. Cuando ustedes no me dan lo que es mío, es un robo. Aquí habla específicamente del dinero. Perdón, del diezmo. De lo que algunos llamarían quizá el corbán, que era la ofrenda en especie, el 10%. O para el tiempo de Jesucristo, el diezmo en moneda, ¿verdad? Pero Dios dice: ustedes me han robado por no darme lo que es mío. Hoy en día quizás lo podemos aplicar a varias cosas más, no solo al dinero, sino al tiempo, a la dedicación en la iglesia, al tiempo de oración, a la lectura de la palabra. Imagínate que Dios viniera hoy y dijera: ustedes me robaron. Y la gente diría: ¿nosotros cuándo te hemos robado? Ustedes me robaron al no darme lo que es mío, al no dedicarme lo que deberían dedicarme, el tiempo, el dinero. Esas cosas son las que deben dedicar a mí. ¿Sí? Capítulo 3, el versículo 13, fíjate lo que dice. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice Jehová. Sin embargo, ustedes dicen: ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho: ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado? Versículo 14, con obedecer sus mandamientos. Fíjate, lee bien el versículo 14 y 15. Llega el punto en la sociedad en que parece que hacer lo bueno ya no es aplaudido, ya no es reconocido. Bueno, nosotros te hemos servido, ¿y cuál es la diferencia entre yo y el otro que no te sirve? Cuando ya la gente no puede ver lo bueno de hacer el bien, la recompensa de hacer el bien, pues ahí nos enfrentamos en un problema grave. Ahí hay un problema grave, que la gente ya no ve la recompensa de hacer el bien. Hacer el bien, hacer el mal, es lo mismo. ¿Y cuál es la respuesta? Y con esto terminamos. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo del 1 al 6, es el cierre del libro de los 12. El Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas, saldrán libres, saltando de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos.
El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos. Versículo 4. Acuérdate de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinai, para todo Israel. Miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus padres hacia sus hijos, sus predicaciones harán volver al corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Ese es el mensaje del libro de los 12. Dos recomendaciones: obedezcan la ley de Moisés y esperen a mi siervo Elías, que sabemos que se refiere a Juan el Bautista. ¿Sí? Este es el cierre del libro de los 12 y el cierre del canon cristiano en el Antiguo Testamento, con la invitación a dos cosas: a mantenernos fieles a la palabra y esperar la venida de aquel que Dios iba a enviar. Si te fijas, es la misma manera en la que cierra la Biblia en Apocalipsis. Mantén fiel a la palabra y espera a aquel que Dios va a hacer que regrese. Solo que en Apocalipsis es Cristo Jesús a terminar con este mundo. Sí. Los judíos estaban haciendo muchas preguntas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacemos aquí? Ya no vemos la diferencia entre hacer el bien y hacer el mal. Y la respuesta de Jehová es: sigan obedeciendo la ley y esperen a mi siervo. Sigan obedeciendo la ley y esperen a mi siervo. ¿Qué debe hacer el cristiano en esta sociedad donde ya la gente no cree en el bien y el mal, donde hacer el bien no hay diferencia de hacer el mal? Sigan obedeciendo la palabra y esperen al Hijo de Dios. ¿Sí? Este es el mensaje del libro de los 12. En medio de la maldad, Dios ama a su pueblo y le demuestra fidelidad. Y nosotros le mostramos fidelidad a Él a través de la palabra y de obedecer a su Hijo. Este es el mensaje del libro de los 12. Todo lo que hemos visto es para llegar a este punto. Y el mensaje del libro de los 12 cierra como abrió: Dios ama a su pueblo. A pesar de todo lo que ha hecho, Dios lo ama y Dios le es fiel. El pueblo estaba a la expectativa de su mensajero, de aquel hombre que Dios iba a enviar con el Bautista para hacer que los corazones volvieran, para hacer que el mensaje tuviera su énfasis en el corazón y no en el ritualismo que se estaba apoderando de los judíos en el tiempo de Malaquías. Que Dios te bendiga mucho en tu estudio. Sigue leyendo el mensaje de los 12. Hay mucho más que aprender de lo que hemos visto, hay mucho más que saber, que leer. Estoy a tus órdenes si quieres alguna recomendación. Hay muchos buenos libros, comentarios, artículos sobre el profeta de los 12. Yo mismo he escrito sobre el mensaje de los 12. Yo mismo he escrito algunos artículos sobre algunos de los profetas y con gusto los comparto contigo. Escríbeme, mi correo está en el programa, en el extracto de esta clase, juan.mesa@hotmail. Ese ha sido mi correo electrónico por muchos años y seguirá haciéndolo si no me hackean. Pero cualquier pregunta, duda, inquietud de cualquier tipo sobre la clase, sobre la ponderación o sobre la estructura de la clase o sobre el mensaje bíblico, por favor escríbeme y con mucho gusto puedo resolver tus dudas. O puedes también comunicarte con la persona que guía tu clase, ¿verdad? Con la persona indicada. Pero en lo personal yo estoy a tus órdenes para estas dudas y cualquier otra duda personal que puedas tener y en la que yo te pueda servir. Espero que como yo hayas aprendido de este curso, que sigas adelante en tu ministerio, cualquiera que este sea, que sigas adelante sobre todo en el estudio. Somos discípulos del Señor, estamos sentados a sus pies tratando de aprender cada día. Que Dios te bendiga en tu estudio, que Dios te bendiga en todo lo que haces. Y otra vez, sigue adelante, sigan adelante en su estudio. Hay mucho que aprender. Gracias por tu atención, gracias por la dedicación. Disculpen lo malo y sigamos adelante. Espero que nos podamos ver pronto en algún otro video y ojalá que nos podamos saludar en persona en algún momento. Que Dios te bendiga.